Vamos a otro de los temas que fue muy importante durante la jornada de hoy. Tiene que ver con esta conferencia de prensa que se hizo entre la ministra Patricia Bullrich, el canciller Gerardo Wertheim, al respecto de la situación del gendarme Nahuel Gallo. Estuvieron allí también los familiares. Sabemos que hay un gran involucramiento en este tema del gobierno de Catamarca, de Raúl Jalil, el gobernador, porque el gendarme es oriundo de Catamarca. Sí. Para los que no están al tanto, para los que se están sumando, Nahuel Gallo es el gendarme que está detenido en Venezuela. El chavismo lo acusa de hacer una especie de plan para alguna acción terrorista. Una locura. Eso lo confirma, ¿no? Y desde allá... Un montaje, dijo Bullrich, y me parece que es una buena palabra. Claro, el gobierno nacional dice el gendarme se iba de vacaciones, iba a ver a su familia que está en Venezuela y el chavismo hace esta privación ilegítima de la libertad, así lo habían dicho en primer término desde el gobierno nacional. Ahora la justicia de Venezuela confirma que está allí el gendarme, pero no se sabe dónde lo tienen detenido, así que hay muchísimas imprecisiones al respecto de este caso. Si querés, vamos a escuchar lo que decía hoy la ministra Patricia Bullrich al respecto de qué es lo que está haciendo el gobierno nacional para tratar de que Gallo pueda volver a la Argentina. Un poco más tranquilos por esto que acaba de contar el canciller, de haber recibido una comunicación de parte de quien hoy se encarga de los asuntos argentinos, que es que el reconocimiento, el pasar de una persona desaparecida a un preso que está bajo juzgamiento. Vamos ahora a describir cómo está siendo juzgado Nahuel, y ahí queremos ser muy firmes respecto a lo que el señor Tarek William Saab, fiscal general de la República de Venezuela, dice en esta comunicación y miente abiertamente. Y está con nosotros Tomás Farini Dugan, que es abogado y denunciante de Nicolás Maduro, representante legal del Foro Argentino por la Democracia. ¿Qué tal, Tomás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hay urgencia en este tema y avance el gobierno argentino. Hay una dictadura que ha secuestrado a un gendarme, ¿no? Como Nahuel Gallo. Exactamente. Venezuela es una dictadura cívico-militar. Yo diría que es la peor en la historia de Latinoamérica, con 8 millones de desplazados del territorio venezolano, con miles de desaparecidos, miles de personas ejecutadas en ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones, en fin. Esto es lo que hemos denunciado. Hemos logrado que la justicia argentina abra la jurisdicción universal y que, en consecuencia, después de haber demostrado que en Venezuela es imposible que se juzguen algunos de estos delitos. ¿Por qué? Porque básicamente el gobierno venezolano ha destruido el Poder Judicial, lo ha anexado, y hoy no hay una justicia independiente, sino una parodia de justicia, y por lo tanto logramos, a partir de estas pruebas, que se dicte la captura internacional de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y otros 16 funcionarios de su gobierno. Ahora, ninguno de ellos pisa el freno en este caso, sino que incluso secuestra a un uniformado argentino. ¿Cómo se lo puede recuperar a Gallo? Mire, lo primero que hay que saber es qué es lo que pasa en Venezuela. Venezuela es una narcodictadura cívico-militar. Si no sabemos esto, estamos perdidos, que lo que hace es secuestrar principalmente a personas de distintas nacionalidades. Toda persona de distintas nacionalidades que entra a Venezuela corre el riesgo de ser secuestrada. Esto ha ocurrido con un montón de ciudadanos de Italia, de España, de Perú, de Argentina también. Lo que pasa en este caso es un funcionario público. Pero esto se hace ¿para qué? Lo hace Venezuela para tener de alguna manera una arma de negociación con los distintos países. Claro, con más el terrorismo en Medio Oriente. Exactamente, exactamente. Y de esa manera negociar de alguna manera la liberación de las medidas que se toman en contra del gobierno venezolano. No sabemos dónde está el gendarme argentino. No sabemos dónde está. Puede estar en el campo de concentración, el helicoide. Sí, claro, por supuesto. Tuve oportunidad de ver a través de una realidad virtual cómo se ejecutan torturas en ese lugar. Es gravísimo. Sí, eso... creo que tenemos una información, perdóname, doctor, no. Una información urgente. Vamos a la información. Información urgente, Julieta Nassau.
Bueno, llegó la respuesta justamente Tarek William Saab, el fiscal general de Venezuela. Escuchábamos recién a Patricia Bullrich que hablaba sobre su comunicado de hoy y ahora publicó otro comunicado, un segundo comunicado en el día, justamente para responderle a Patricia Bullrich. Dice en este comunicado que va a incorporar tanto a Patricia Bullrich como al canciller Gerardo Bertein a la causa en la que está involucrado Nahuel Gallo allí en Venezuela, que como recién decíamos, no sabemos todavía dónde está. Y hay un párrafo muy fuerte también en el que menciona que lo que ellos dicen tener son pruebas de que el gobierno argentino participó de lo que ellos dicen la cadena de mando del grupo de terroristas enviados desde Argentina, en el que aparece la propia ministra Bullrich y así consta en el expediente. Esto dice el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, que como sabemos responde al régimen chavista y por eso también me interesaba hablar acá con Tomás, que es importante también marcar cómo funciona el Poder Judicial en Venezuela, que justamente hay informes internacionales de muchos organismos que mencionan que, por supuesto, ya no hay distinción entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante marcar que lo que dice William, en realidad, representa también lo que dice el régimen de Maduro, ¿no? Por supuesto, no existe un Poder Judicial independiente. Miren, nosotros cuando hicimos esta denuncia con Waldo Wolf, que hicimos hace 2 años, cuando Nicolás Maduro había sido invitado a la cumbre de la CELAC, lo hicimos porque no solamente percibíamos que lo que ocurría en Venezuela era intolerable, sino además principalmente porque lo que vimos es que había un modelo político que es establecer gobiernos que llegan a través del voto. A partir de allí se rompen todos los contrapesos del poder, claro. Es decir, se destruye el Poder Judicial, se anexa el Poder Legislativo y se persigue la prensa independiente y a partir de ese momento se prescinde del pueblo. Esto lo han hecho, es un modelo que viene de Cuba, que se ha aplicado en Nicaragua, se aplica en Venezuela, se está aplicando en Bolivia. Ahora, efectivamente pudimos probar en la causa, porque ¿qué pasa? Tanto en la jurisdicción universal argentina como en la Corte Penal Internacional hace falta demostrar algo para poder investigar, que es que en el lugar donde se cometen los hechos, estos no son juzgados. Sí, perdón. No. Entonces Venezuela lo que hace es parodia, hace una parodia de procesos judiciales. Claro. Exactamente. Y lo que hace es homologa cualquier actividad política o cualquier actividad social como hizo Cuba, eventualmente. claro, que se entienda que es contraria al gobierno, a los como intereses del gobierno. subversiva. Exactamente, los homologa a terrorismo. Entonces todo es terrorismo. De hecho, lo que pasa en la embajada, porque una cosa que hoy hicimos la denuncia por lo que ocurre en la embajada, cortar la luz y el agua, según la propia ley venezolana, es un acto de terrorismo. Fíjense. Y lo están cometiendo ellos. Ellos cometen actos de terrorismo. Que es lo que le pasa también a los periodistas allí en Venezuela, totalmente. ¿no? Claro. ¿Quién es Tarek William Saab, Julieta? Bueno, es una persona muy cercana al chavismo, es un abogado que conoció a Hugo Chávez en el 92, cuando estaba preso por un golpe de Estado fallido y de hecho lo ayudó a salir de la cárcel en ese momento y desde entonces es una persona muy importante dentro del chavismo y es señalado, ahí estamos viendo, por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, como dice que él tiene un papel importante, él y su fiscalía, en la comisión de las violaciones y de los crímenes contra opositores, algo que Tomás también documentó muy bien, y también recibió sanciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, de Canadá, por el socavamiento de la democracia en Venezuela y también justamente por la represión a opositores, por lo cual es alguien que queda en el centro, en la mira, en todo lo que es represión a opositores, justamente en un momento muy importante, Hugo, que no hay que perder de vista la fecha del 10 de enero, ¿no? Claro, que es claro. la fecha en la que Maduro va a asumir un mandato que prácticamente nadie a nivel internacional reconoce. Y hoy Patricia Bullrich, además de decir que lo de Maduro, además de secuestro, es un montaje, ¿no? Señalar a Nahuel Gallo como posible activista terrorista, señaló que el ex embajador Laborde es un agente del régimen madurista. Esto a mí me pareció, no sé si revelador, pero impactante por la conexión de un ex embajador argentino como un colaboracionista del régimen. Sí, lo que pasa es que el kirchnerismo fue muy afín a lo que pasa en Venezuela. Muy afín por actos de corrupción, muy afín por cuestiones políticas vinculadas precisamente a una alineación que existía en la política internacional, muy afín porque piensan igual en algún punto, es decir, destruir todos los contrapesos de lo que propone una república, formaba parte de lo que probablemente quiso el kirchnerismo y ahora Grabois también se pliega a esto. Lo que ocurre en Venezuela es, mire, a mí me cuesta mucho escuchar
al kirchnerismo hablar de terrorismo de Estado y no hablar de terrorismo de Estado en lo que ocurre en Venezuela. Esto es imposible, es insostenible. Sí, pero para que se den una idea de lo que pasa con la justicia venezolana y con Tarek Saab, cuando Patricia Bullrich vino a escuchar mi alegato en la causa de Venezuela, que fue lo que originó precisamente que se ordenen las capturas de Maduro, se llevó de ese alegato mío, sentada en el público, una orden de captura de Tarek Saab. ¿Por qué? Porque, él, Milei y Karina Milei habían dispuesto el secuestro del avión. Esta fue la razón que dio Tarek Saab. Milei ni siquiera era candidato a presidente cuando se ordenó el secuestro del avión. Además lo ordenó un juez. Un párrafo aparte, ¿no? Sí, con sí, el gobierno claro, argentino. Claro. En eso me parece, perdón, Hugo, importante también porque estamos leyendo justamente el comunicado de hoy de Tarek Saab diciendo que va a incorporar a Patricia Bullrich y a Gerardo Bertein en la causa. Explicar un poco qué alcance puede llegar a tener esto cuando esto sucede en la justicia de Venezuela y ellos dos están aquí. Bueno, no, ninguno. Básicamente, la justicia de Venezuela es una especie de parodia de lo que sea, digamos, no es significativa en ningún nivel, a nivel internacional ni a nivel... es decir, hay que evitar pasar por Venezuela. Yo lo evito, cualquier persona civilizada creo que lo tiene que evitar. Además, el hecho de ya portar un pasaporte de otro país es ponerse a riesgo, así que esto no se tiene que hacer. Sí. Pero yo creo que no tiene ninguna trascendencia. Es decir, bueno, le van a liberar una segunda captura a Patricia Bullrich, en fin, no sé. Y hoy en la conferencia de prensa también habló el embajador argentino Gerardo Huerten. Esto decía. Quiero decirles que estamos trabajando mucho a través de Brasil y que Brasil está cooperando muchísimo en cada una de las gestiones. Es quien está a cargo de nuestra embajada y brindando toda la asistencia que el gobierno de Venezuela permita y que hasta el momento no ha permitido, que estamos trabajando a través de nuestra gente en brindarle servicios legales a Nahuel. Así que en una situación bastante difícil, complicada para toda la familia, creo que Argentina está haciendo, empezando por el presidente y continuando por la ministra y por mí, todos los esfuerzos para poder terminar con esto, que esto es una gran mentira, esto es una gran falacia de una persona de familia, joven, que trabaja en la gendarmería y todo lo demás es un invento horrible. Ayer Huerten hablaba de este modo. Ahora, ¿nadie le pone un freno a Maduro y a Diosdado Cabello? Bueno, es muy difícil. Vamos a ver qué pasa el 10 de enero. El 10 de enero seguramente va a haber un incremento de la violencia en Venezuela que va a ser descontrolado por el hecho ya de que la gente seguramente se va a manifestar y va a exigir que Edmundo González asuma la presidencia. Seguramente Maduro ya lo ha dicho, se va a oponer a esto y esto va a generar seguramente un incremento de la violencia de manera exacerbada. ¿Qué va a resultar de esto? No lo sabemos realmente. Ojalá se pueda poner un freno a Maduro. En este momento, bueno, todo el apoyo político que él tiene del exterior, que es de, por supuesto, países autocráticos como Irán, Rusia, Nicaragua y Cuba, bueno, en algún punto está debilitado, sobre todo el de Rusia y el de Irán. Ahora, el que lleven o no representantes de Brasil, por ejemplo, y de Colombia, ¿es significativo para el 10 de enero? Sí, claro que sí. Bueno, hay una diferencia política, yo creo, entre Colombia y Brasil. Brasil, una de las preguntas que me hacían era cuál es el sentido, cuál era el significado de las órdenes de detención que habíamos logrado en la causa. Bueno, hay que ver la posición de Brasil antes y después de esas órdenes de detención. Lo que hacen estas órdenes de detención es crear consensos y explicar lo que ocurre. Es decir, a partir del momento en que una justicia independiente como la Argentina ordena la captura internacional de este gobierno, de Nicolás Maduro y de sus secuaces por ser terroristas de Estado, bueno, a partir de ese momento se rompe toda una especie de discurso que había alrededor de Nicolás Maduro acerca de que en realidad, bueno, no se sabía muy bien qué era lo que pasaba en Venezuela. Y ustedes fíjense que Brasil ha cambiado totalmente su posición política. De hecho, hoy Brasil custodia la Embajada Argentina. Hoy hicimos la denuncia por lo que ocurre en la Embajada Argentina, que es lo que explica la detención del gendarme argentino. ¿Por qué razón? Porque en la Embajada Argentina hay opositores que están siendo perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro, que tienen asilo político y el gobierno de Venezuela no les quiere dar el salvoconducto. Como no les quiere dar el salvoconducto, los tiene secuestrados en el espacio que es Argentina. Es decir, lo que pasa en la Embajada Argentina, la denuncia que yo hice hoy, no es por jurisdicción universal, es por territorialidad, porque es territorio argentino que está siendo invadido por Venezuela, al que no les dan acceso al agua, no les dan acceso a la comida, en fin, hay una cantidad de
hechos que son gravísimos. Ni siquiera un salvoconducto. No, y no les dan el salvoconducto, que es lo que los priva de la libertad. Es decir, la denuncia que hicimos hoy es por privación ilegítima de la libertad. Tomás, quería preguntarte, no sé si estás al tanto, pero tal vez sí, porque conoces mucho al respecto del tema. ¿Qué ha pasado con otros prisioneros como Gallo de otros países? Porque lo han nombrado en muchas oportunidades Bullrich, el propio Wertheim, diciendo no es solo el gendarme argentino, sino que también hay prisioneros de otros países que tienen en Venezuela. ¿Qué se sabe sobre la situación de las otras personas? ¿Hace cuánto tiempo que están? Bueno, es bastante variada la cosa. Hay diferentes personas que, digamos, se sabe dónde están, se ha logrado comunicación, y hay otros casos donde no, donde están absolutamente desaparecidas. Lo que hay es una desaparición de personas que están secuestradas en centros de detención donde se tortura, se mata, se viola. Esto es lo que ocurre en Venezuela, y por no haber hecho nada, digamos, por el solo hecho de ser nacional de otro país. Y las liberaciones se han logrado siempre a través de estos intercambios que empiezan a exigir ellos, ¿no? Exactamente. Bueno, la gran negociación que ocurrió hace no tanto tiempo fue la de Estados Unidos, que logró liberar a una cantidad de ciudadanos estadounidenses que habían sido secuestrados, lo mismo que ocurre a Gallo. Pero lo que habían exigido en Venezuela era la liberación de Alex Saab. Alex Saab es la persona que le lava la plata a Nicolás Maduro y que tenía una orden de captura decretada por Estados Unidos por narcotráfico, porque Nicolás Maduro, recordemos que hay un cartel de la droga que está conformado por militares venezolanos, que se llama el Cartel de los Soles. ¿Y por qué se llama el Cartel de los Soles? Porque los uniformes venezolanos, los militares venezolanos, no utilizan estrellas sino soles. Claro. Entonces, esto es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela es un narcoestado. Y Alex Saab se le rompió el avión, tuvo que aterrizar en África y fue detenido, estuvo 2 años en Estados Unidos. Lograron cambiar a Alex Saab por todos los estadounidenses que habían sido secuestrados. Bueno, esto es lo que pasa en Venezuela. Inquietante. Vamos a seguir con este tema. Gracias, doctor. Muchas gracias por la visita. Señor Jean Libares. Bueno, Hugo, vamos a hablar de un tema que